en el receso hemos empezado a hablar del nuevo hospital y ambos coincidíamos en que el error de partida, o sea, que era una buena idea hacer un nuevo hospital, obviamente un hospital de referencia, pero que como el punto de partida tenía un error conceptual, que era financiar un hospital con las plusvalías urbanísticas del solar donde se ubica, claro, el actual Puerta del Mar, ¿no? Claro. ¿Cómo se han hecho y cómo se financian los hospitales en Andalucía? Con el presupuesto del SAS y con el presupuesto de la Consejería de Salud. Lo que no podemos hacer es meternos en una operación a 5 bandas, donde unos terrenos los compra Zona Franca a casa, el Hospital Puerta del Mar actual es de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues lo que hacemos es que yo te lo compro a ti, tú me lo compras a mí, aquí hacemos pisos de lujo, y con el dinero de los pisos de lujo le hacemos a los gaditanos. Eso es como pensar que el segundo puente o el mamotreto de Santa Bárbara se financie con lo que saquemos de vender el puente Carranza actual. No. Lo que hay que hacer es lo que hicieron los técnicos del SAS en el convenio que ellos hicieron. Este es el convenio de colaboración que se firmó en el año 2008 ya, que tiene 7 años, donde los técnicos del SAS hacen una evaluación de las necesidades y ellos dicen literalmente que las limitaciones físicas de la ubicación del hospital actual impiden en la práctica a la administración sanitaria continuar con las necesarias mejoras. Y se firma este convenio. Este convenio lo firma la señora alcaldesa, lo firma, por cierto, Griñán, lo firma María Jesús Montero, lo firma lo firman pues 6-7 personas que conocen cuál es la opinión de los técnicos del SAS, no la mía, que dicen que el Hospital Puerta del Mar actual se ha quedado pequeño, y cualquiera lo ve, tenemos caracolas puestas a la izquierda para poner consultas externas, ¿no? Cualquiera que se haya dado una vuelta, y yo vengo ahora mismo de estar con los responsables de mantenimiento porque quieren privatizar también, como ya se privatizó en el Hospital Puerta del Mar, el servicio de terapia oncológica. Bueno, pues el hospital está en algunos aspectos que da pena, El nuevo Hospital Puerta del Mar es un revulsivo porque se coloca en un triángulo problemático para la ciudad. Estamos con el barrio de Puntales, el barrio de Loreto, Cerro del Moro, en una zona donde le va a generar riqueza. Yo, por desgracia, acabo de pasar y hemos estado en Córdoba con el cáncer de un familiar muy querido, y los alrededores de Reina Sofía, el barrio de Bami, cerca del Virgen de Rocío en Sevilla, son barrios muy parecidos a Loreto, muy parecidos a Barriada de la Paz, muy parecidos a Puntales, y se han revitalizado por tener un hospital regional de referencia. Y para nosotros creemos que es fundamental que ese hospital se ponga en marcha. Lo que no tiene sentido es que mantengamos esto, ¿no? Un solar con un cartel, construcción del Hospital Puerta del Mar. Allí no se está haciendo un hospital, por lo menos que tengan la decencia política de quitar ese cartel, que no deja de ser una propaganda, ¿no? Y que por favor dejen de ponernos un circo y nos hagan un hospital con dinero público, porque se puede hacer. Porque si la Junta de Andalucía ha financiado 417 millones en carriles bici interurbanos, no urbanos, interurbanos, es decir, para venir de Trebujena a Cádiz en bicicleta. Supongo que Cárdenas, ahora que ha dejado el coche oficial, pues se echará la bicicleta y vendrá desde allí. O un autónomo que venga de Conil para su frutería en Cádiz, en vez de una furgoneta, se echa las cajas de tomate en una bicicleta y se viene. Es horroroso que haya dinero para eso y que nosotros llevemos 10 años, porque las primeras conversaciones sobre el Hospital Puerta del Mar, las primeras noticias las da el propio Manolo Chávez, que en 2005 dice que Cádiz va a tener un hospital con más de 800 camas individuales antes del 2010. Vamos a hablar del tema de empleo, porque, bueno, como en tantos otros sitios, es el principal problema, ¿no? Con el añadido, quizá, de que Cádiz no tiene suelo. Aunque yo he debatido con algunos al respecto, pero yo creo que es una obviedad que la economía tradicional, manufacturera, la industria del transformado metálico, no tiene espacio en Cádiz para donde instalarse, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas crees tú que son posibles en una ciudad donde apenas hay lugares donde ubicar industria, ¿no? Hombre, lugares hay, ¿eh? Tú fíjate que solamente los terrenos que ha dejado Altadis libre, estamos hablando de 130.000 metros cuadrados. Si te sitúas en lo que es la antigua Navalips, que también tiene un buen trecho, y nos vamos hasta el polígono exterior, incluyendo el antiguo Supersol, el antiguo Hipercádiz, los talleres Faro, o sea, terreno hay más del que pensamos, ¿eh?
Ya no hablemos de los despropósitos como estos 35.000 metros cuadrados de la antigua factoría de casa, que se realiza una modificación puntual por vía de urgencia del PGO para que pasen de suelo industrial a suelo terciario, dotacional, para la puesta en marcha del hospital, y que no se hace. La barbaridad de tener espacios como Valcárcel abandonado, que sería un generador de empleo si ahí hubiésemos hecho el parador Hotel Atlántico, el parador ahí, como están en otras ciudades, que los paradores están en edificios emblemáticos, en edificios históricos, y no ese edificio, que yo no digo que el edificio del nuevo parador Atlántico no sea precioso y sea bonito, a lo mejor en Madrid, a lo mejor en la avenida, pero no donde está la residencia al tiempo libre. Es que Cádiz está lleno de bolsas de suelo, lo que pasa es que está llena de bolsas de suelo infrautilizadas, y son las que tenemos que poner en valor. No hablemos ya de la famosa Ciudad de la Justicia que López Gil va colocando por ahí, ¿no? El Estadio Carranza tiene ahora mismo en torno a 14.500 metros cuadrados de oficinas libres. Es que eso no se puede ocupar, ya que no hay un hotel para la tribuna, no podemos ocupar ahí, hacer ahí la Ciudad de la Justicia, teniendo en cuenta que ya hay juzgados en el Carranza y que hay parking ahí hecho. Es decir, hay suelos. Y por otro lado, cualquier gaditano que se dé una vuelta desde la Alameda Podaca hasta el Fuerte de Cortadura va a encontrar locales en traspaso, en alquiler, incluso algunos que llevan desocupados más de 20 años. ¿Por qué? Porque en Cádiz hay rentistas que, si tú no les pagas los 6.000, 7.000, 10.000 euros que te piden por el local, pues aquí no importa que en plena calle Ancha, que en pleno Paseo Marítimo, que en plena avenida Ana de Villa o avenida Andalucía o la calle Columela, un local se lleve años vacíos. Sabemos que hay entre 700 y 1.000 locales. Sabemos que un local genera entre 3 y 5 puestos de trabajo directos. Ya no hablemos de la inversión de la reforma del local, de la compra de proveedores, etcétera. Solo con que saquemos a mercado 500 de esos locales comerciales en la próxima legislatura, seríamos capaces de generar en torno a los 2.000, 3.000 puestos de trabajo directos. Entonces, alternativas hay. Lo que hay que tener claro es que tener en Cádiz un local comercial, tener en Cádiz una nave industrial, tener en Cádiz una oficina, es una responsabilidad, porque son generadores de empleo, son dinamizadores de la economía. Lo que no podemos hacer es que estén en manos de especuladores, de gente que no le importa desahuciar a un pequeño y mediano empresario porque no le paga una renta que es la misma que hace 2008, que hace 7 años, 8 años, cuando las ventas del pequeño empresario, del comerciante, han bajado un 50%. Entonces, ¿qué medidas concretas crees tú que se pueden llevar a cabo? O sea, has hecho como un diagnóstico, ¿no? Es decir, hay suelo, has señalado varios lugares donde pueden ubicarse industrias y actividad, ¿no? Mira. Has señalado los locales vacíos, pero ahora dime, si tú eres alcalde o tu voto condiciona el alcalde, ¿qué cosas son las que tú llevas a cabo o pones encima de la mesa? Mira, en el tema, por ejemplo, de locales vacíos, una de las cosas que tenemos que hacer es incentivar que esos locales salgan al mercado. Dos cuestiones. Hay una línea de actuación que dice, vamos a ponerle el IBI un 50% más caro, vamos a ponerle el IBI un 100% más caro. Hay dudas, incluso jurídicas, sobre si eso se puede o no se puede hacer. Lo que está claro es que sí hay una cosa que podemos hacer, y es bonificar el IBI a aquellas personas que saquen el local en alquiler. ¿Por qué? Porque al final, si el IBI medio, incluso en una vivienda, si el IBI medio de un local es de 1.000 euros, y yo bonifico durante una legislatura un local, siempre y cuando me genere 5 puestos de trabajo y me genere actividad económica, al final lo que no recaudo por IBI lo voy a recaudar por la tasa de basura, por impuestos, por IVA, etcétera, etcétera. Y encima estoy generando empleo. En el caso de las viviendas lo mismo. Si tenemos 7.600 viviendas vacías y nosotros en una legislatura somos capaces de bonificar el IBI de aquellas personas que saquen esa vivienda a alquiler social para que traigan como media a 3 habitantes a esas viviendas, si en 4.000 viviendas a 400 euros de ingresos medios por IBI estamos hablando de dejar de recaudar 1.600.000 euros de IBI, pero me llegan 12.000 habitantes que a 1.200 euros de renta per cápita mínima me dejan en la ciudad 144 millones, por otros impuestos y por otras tasas voy a generar muchísimo más ingresos, más el dinero que se queda en la ciudad en comercio, en gasto, que es lo que esta ciudad necesita, aparte de 12.000 habitantes. Respecto a reactivación económica, la universidad tiene que jugar un factor importantísimo. Aquí en Cádiz hemos permitido lo que en Santiago de Compostela, en Salamanca, en Sevilla o en Málaga hubiera sido impensable, y es permitir que estudios importantísimos se vayan de la ciudad. Esta ciudad tiene que recuperar y tiene que volver a ser una ciudad universitaria, para que vengan estudiantes, para que vengan jóvenes,
y para que tengamos realmente consumo en esta ciudad. Revitalicemos los pisos de alquiler, revitalicemos el comercio tradicional. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Escuela Superior de Ingenieros, por desgracia, lamentablemente ahora mismo abandonada, vacía, para que al final nos vayamos a una escombrera allí en el río San Pedro, donde los estudiantes tienen problemas reales para llegar y los profesores, y yo me comí un bocadillo en el Madueño, en la Plaza de Falla, y había cola para comerte un bocadillo. Vamos a llevarnos la única juventud que tenemos, vamos a recuperar esa universidad y por supuesto vamos a empezar a poner en marcha proyectos donde primero traigamos las empresas y después hagamos los proyectos de suelo público, porque tenemos un ejemplo cercano, las aletas, las 527 hectáreas, la reserva de Mañal, pero vamos a ver, ¿por qué primero nos buscamos las empresas para ocupar el suelo y después nos planteamos en la urbanizar? Si tenemos los antiguos terrenos de Delphi que no somos capaces de encontrar nadie que los quiera y están para entrar mañana, o lo mismo nos pasa con Altadis. Esas son las medidas que nosotros queremos poner en marcha. Y por supuesto que dejen de gobernarnos los peores y que si se ponen en marcha cosas como el ITI, cuando ya venimos de los planes Bahía Competitiva, de los PLENCA, etcétera, esos dineros no terminen donde sabemos que han terminado algunos, ¿no? Te pongo como ejemplo, cuando me tuve que sentar en un debate para hablar sobre la problemática de Delphi, de las aletas y tal, me estudié los 17 acuerdos de concertación que se firmaron desde el año 2007 a 2012 para el caso de Delphi. Y me puse a mirar quiénes eran los firmantes por parte de la Junta de Andalucía, los diferentes cargos públicos. Bueno, pues de los 16 altos cargos de la Junta de Andalucía que firman los acuerdos de concertación de Delphi, son un taco así, 11 están imputados por el caso ERE o por el caso Bahía Competitiva. 11 de 16, todos ellos con responsabilidad en empleo, innovación y economía. Si eso es lo que tenemos y ese es el gobierno de los peores que vamos a tener para revitalizar Cádiz, mal vamos. Has hablado antes un poco de pasada del tema zona franca, del que te deduzco plenamente informado, y en primer lugar quisiera conocer tu opinión relativo a la zona franca de Sevilla, al proyecto de zona franca de Sevilla, porque vi que fuiste de los pocos candidatos o dirigentes de un partido que con rotundidad expresaste tu opinión al respecto, ¿no? Claro, vamos a ver, la zona franca de Sevilla es una puñalada por la espalda a Cádiz con el silencio cómplice de los responsables del Partido Popular en esta provincia y en esta ciudad y los del PSOE, Izquierda Unida y algún otro que ni se pronunció, porque aquí yo creo que es que hay más de uno que no sabe ni lo que es la zona franca y mira que está en boca de muchos, solamente para casos judiciales, pero parece que no han venido mucho por aquí a saber qué es lo que se hace. La zona franca de Cádiz tiene en marcha un proyecto para convertirse en una zona franca provincial y así es como se recogió en la última orden de reindustrialización específica para la zona franca de Cádiz. La zona franca de Cádiz va a tener recintos en Jerez, en Puerto Real, en Algeciras. Es decir, ¿para qué queremos una zona franca en Sevilla cuando nos cuesta trabajo sacar adelante la de Cádiz? Cuando la de Cádiz tiene más de 185 años de historia como Puerto Franco, cuando va a cumplir casi 100 como zona franca, cuando ya es conocida internacionalmente, cuando ya tiene una experiencia en el mercado, simplemente porque al alcalde de Sevilla y al señor Montoro, que no olvidemos, se presenta de diputado y es diputado en el Congreso por la circunscripción de Sevilla, se le ocurre pues crear una zona franca en Sevilla. Cuando de Jerez a Sevilla hay poco más de 60 kilómetros, que liberen el peaje de la autopista, ese peaje de la vergüenza, somos los únicos que lo tenemos que liberar. Vamos a apostar por la zona franca de Cádiz. Lo que no queremos es una zona franca en Sevilla, porque acto seguido acuérdate que el alcalde de Málaga salió diciendo que también quería una, porque aquí ahora hasta el más tonto va a querer una zona franca, y después porque querrá una en Motril, querrá una en Huelva. Es que si me apuras parece que tiene hasta más sentido la de Málaga que la de Sevilla, está más lejos, Puerto está más metido en el Mediterráneo. A ver, parece que entre el dragado del Guadalquivir y la zona franca de Sevilla, el único objetivo era darle las dos únicas puñaladas que le faltaba a Cádiz, cargarte el tránsito de cruceristas en el puerto de Cádiz y cargarte una de las pocas cosas que podrían sacarnos y que podrían dinamizar esta ciudad, que es la zona franca. Tenemos ese instrumento, vamos a utilizarlo y que se dejen de inventos, que Sevilla ya tiene muchas cosas, ya le han creado Aerópolis, ya tiene todas las consejerías y todos los
las empresas públicas y es el centro administrativo de Andalucía. Yo, cuando he ido acompañando a nuestro secretario general, nuestro candidato a la Junta de Andalucía en las listas al Parlamento andaluz, una de las propuestas que hacíamos es: vamos a aplicarnos el mismo cuento que queremos de más autonomía en las comunidades autónomas en Andalucía. Y a lo mejor hay cosas que están en Sevilla que habrá que sacar de Sevilla, que vengan a Cádiz, o a Huelva, o a Málaga, o a Almería, y quitemos esa centralidad que tenemos en Sevilla. Y por supuesto nuestro rotundo no, porque de la zona franca de Cádiz comen y viven muchos gaditanos, entre ellos muchos compañeros de trabajo míos. Háblame un poco de tu opinión relativo al puerto. Quizás el puerto sea uno de los principales centros de actividad, de empleo, etcétera. Está ahora sometido a debate la verja, que antes parecía intocable, ahora se somete a debate. Se ha formado una pequeña polémica, escándalo, no sé cómo llamarlo, relativo a la nueva terminal de contenedores, cuya financiación no parece asegurada por parte de los fondos de la Unión Europea, que sigue estudiando la viabilidad de la operación, mientras está en marcha, por ejemplo, el túnel que, atravesando desde esa nueva terminal, atravesando los terrenos de Astilleros, saldría a lo que hoy es la avenida de Astilleros, ¿no? ¿Cómo ves un poco esa la situación, o cómo cree el Partido Andalucista? Mira, igual que en el tema universitario he sido muy rotundo y creo que Cádiz debe ser una ciudad universitaria, entiendo que para otros aspectos... Perdona, un inciso, ya que lo dices. Entonces no estás de acuerdo con tu compañera Maribel Peinado relativa a la escuela, a la igual que Facultad de Ciencias de la Educación? Igual que tampoco estaba de acuerdo cuando Maribel Peinado se sumó a que también desde Puerto Real se hicieron unas jornadas de puertas abiertas en el puente. Vale. Bueno, ahí cerramos el paréntesis. Vale. Cerramos el paréntesis. Igual que soy rotundo con eso, creo que en el tema industrial sí debe haber una visión más metropolitana y más de bahía. Tiene sentido que cuando hablamos de esos 527 hectáreas de las aletas, cuando tenemos el Bajo de la Cabezuela, cuando tenemos el polígono de las Salinas con cientos de miles de metros cuadrados sin ocupar, cuando hablamos de Siles 2 en Jerez, tengamos que meter la terminal de contenedores en el casco antiguo de la ciudad. O sea, ¿tiene realmente sentido? ¿Tiene sentido que primero encarguemos las obras por esas ideas felices y después nos pongamos a ver si Europa está de acuerdo o no con la financiación? Yo he solicitado, en virtud de la ley de transparencia, copia de todo el expediente completo, incluyendo, igual que hice para la zona franca de Sevilla, que he solicitado que me den en los estudios de mercado, los estudios de competencia y cómo afectaría a la zona de Sevilla, porque yo entiendo que antes de montar una zona franca en Sevilla, alguien habrá hecho un estudio de cómo afecta a la de Cádiz y cuál es la viabilidad económica, financiera y desde el punto de vista comercial de aquello, ¿no? Pues lo mismo con la terminal de contenedores. Quiero ver cuál es, porque un presidente de una autoridad portuaria lo que no puede hacer ni un delegado de zona franca ni un alcalde. Parece que una vez que llegan al cargo, saben de todo, tienen todas las soluciones y tienen además la potestad para irse un día de visita al puerto de Rótena, de Ámsterdam, no sé qué, y decir, uy, pues esto lo quiero yo en Cádiz. Espérate, vamos a sentarnos, porque podemos poner en quiebra un puerto. Vamos a pensar con una visión más amplia. Si la actual terminal de contenedores que está en la punta de San Felipe está medio abandonada y se va a construir o se está construyendo, se ha construido un parking de coches porque no se llena de contenedores, ¿hacía falta hacer esa super terminal de contenedores? ¿Va a haber un movimiento de contenedores para que esté justificada esa inversión? ¿Cádiz merece el dinero de hacer un túnel y de que esos contenedores tengan que salir por el nuevo puente, teniendo enfrente suelo de sobra? Y cuando nos podríamos centrar en otros tráficos que son para Cádiz mucho más interesantes. Eso creo yo que es la pregunta que tenemos que hacer. Es decir, ¿cuál es el plan estratégico del puerto? ¿Cuál es? Graneles, contenedores, hablamos que el puerto es el puerto de la bahía de Cádiz, no es el puerto de Cádiz ciudad, y tiene varias dársenas. ¿No podríamos hacer un plan para que cada cosa esté en su sitio? Al Bajo de la Cabezuela llega el ferrocarril. Desde el puerto actual del muelle nuevo va a ser un problema sacar ciertas mercancías por ferrocarril. Es que deberíamos de ver las cosas con un poquito más de perspectiva y no que cada político quiera
dejar su impronta con un proyecto faraónico. Ya no estamos para proyectos faraónicos, estamos para ver las cosas con perspectiva. Y por desgracia parece ser que en esta bahía nos cuesta muchísimo ver las cosas con un poquito más de distancia y darnos cuenta que gran parte del futuro de la ciudad de Cádiz está en llegar a acuerdos para que algunas actuaciones tengan carácter metropolitano. Y en último lugar me gustaría conocer ya tu opinión sobre Teófila, es decir, lleva 20 años gobernando y un poco toda elección termina siendo un juicio sobre quien está gobernando, en el caso de alguien que lleva 20 años y con una personalidad tan avasalladora, más todavía, ¿no? Mi opinión, mira, en lo personal, en lo poco o lo mucho que la conozco, que no es mucho, pues no tengo nada que reprocharle. Tampoco la voy a poner en los altares como ha hecho algún otro candidato que, vamos, parece que le encantaría ser su número 2 o incluso su sustituto dentro del Partido Popular. Yo no voy a decir que el gobierno de Teófila Martínez sea un gobierno ilustrado ni sea una más fantástica gestora. Ha tenido luces, porque es que en 20 años sería imposible no tener luces, porque si no ya se hubiese ido. También es cierto que ha contado en épocas de bonanza con muchísimas inyecciones de dinero, porque tiene una línea directa con el gobierno central, que a lo mejor podían haber dado más de sí, podían haber dado mucho más de sí, porque al final nos deja una ciudad que yo considero lo más grave, primero con menos habitantes, una ciudad más gris, una ciudad con menos actividad económica, una ciudad con menos infraestructuras de calidad, porque al fin y al cabo el Estadio Carranza se utiliza 19 días al año o un par de horas, que son los partidos de primera división. El puente no sabemos si lo va a poder inaugurar o no, yo espero que no, que el 24 de mayo ya sea otro alcalde o otra alcaldesa quien lo inaugure. Yo creo que tiene más oscuros que luces, porque además creo que si se hubiese ido de alcaldesa hace algún tiempo, quizás le hubiéramos puesto, se hubiera merecido un nombre de una plaza o una avenida más importante, ¿no? Yo, si le gusta tanto el mamotreto de Santa Bárbara, le ofrezco que le ponga su nombre, pero que se lo ponga ya, y que sea ese la pérgola mirador Teófila Martínez, y que quien se corte el dedo con los hierros y se oxide y tenga que ir a ponerse la inyección del tétano, se acuerde de que fue en la pérgola mirador Teófila Martínez. Mi opinión, que se debería haber ido antes, que quizás no se ha ido antes por la pérdida de las elecciones generales en el año 2004, sino quizás ella hubiera salido en aquel momento pues de ministra o a un puesto en Madrid, donde quizás se sienta más a gusto, y que ya no tiene evidentemente la fuerza, después de haber sido una alcaldesa muy personalista. Llega un momento en que ya uno no tiene la fuerza, porque es normal, por la edad, por el tiempo, por el desgaste, para llevar los temas tan a diario. Y yo creo que hoy en día necesitamos un perfil un poquito más moderno. No le voy a quitar la capacidad de trabajo, sería un ignorante y sería tonto si lo hiciera, y sí es cierto que creo que le falta un poco más de equipo, quizás no solamente porque le falte, sino porque su propio carácter puede impedir que su equipo se implique un poco más, ¿no? Porque al fin y al cabo la acción de gobierno prácticamente la lleva ella, y hemos tenido ejemplos en el tema de Loreto o en temas como ese, ¿no? Pues muchas gracias por este ratito. Gracias a ti, y suerte. Fernando, y a vosotros. Muchísimas gracias.